Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Las únicas cosas que no le temen. La mente del capitán vagaba mientras su mirada se deslizaba perezosamente por las terminales del mirador del puente, contemplando la vasta extensión del espacio. Rápidamente se sacudió de su ensoñación. Después de todo, tenía un trabajo muy importante en el que concentrarse. Era el capitán de la UPSS Ser, un crucero de las Fuerzas Especiales de la Unión de Especies Educadas, uno que él personalmente consideraba un nombre tonto. Los intrépidos. No estaban mejorados de ninguna manera para ser realmente intrépidos, pero solo ellos tenían el valor de enfrentarse al peligro y a los horrores de las amenazas que acechaban en las sombras en los límites del espacio civilizado, o como algunos dirían, educado, de las cuales algunas ya estaban a bordo, contenidas por supuesto, no estaban sueltas, pero había una nueva, una que no se habían encontrado antes. No habían podido evaluar si era una amenaza aún. El capitán recibió una notificación en su terminal de que se habría completado un análisis de la nueva entidad. La abrió. Una criatura bípeda, con 2 brazos, un humano, como su especie aparentemente se refería a sí misma. El análisis de su punto de origen mostró que eran miembros de una sociedad ligada a un sistema, habiendo avanzado recientemente desde la etapa planetaria. Eso era un buen indicio para empezar, pero no significaba que no fuera una amenaza. Ha habido un gran número de especies mal educadas que quieren inequívocamente arrasar con la unión de especies educadas, e incluso en un caso, un imitador extremadamente avanzado que presentó una fachada terriblemente convincente de un reino ligado a un continente. La criatura era capaz de consumir una alarmante variedad de sustancias. Aunque había un puñado de criaturas carnívoras que formaban parte de la Unión, la cantidad de cosas que ésta podía comer la hacía parecer menos como el caso normal y más como el caso de criatura que devoraba prácticamente cualquier cosa que cabía en su boca. Al repasar el caso más extremo, sin embargo, lo que llevó a los humanos más allá del punto de redención fue el examen de sus niveles base de ferocidad. Su sociedad incluía un grado significativo de aplicación de la ley, no para informar a las personas sobre leyes menos conocidas que se habían vuelto relevantes en cierta circunstancia, sino para detener a personas que deliberadamente rompían las reglas de una manera que causaban gran sufrimiento a otros. Normalmente, alguien que muere es el resultado de un accidente o error, con unas pocas excepciones en las que alguien se había vuelto homicidamente trastornado. En esos casos, los intrépidos tendrían que intervenir y lidiar con ellos, y posteriormente determinar si era natural o el trabajo de alguna entidad maliciosa no descubierta. De cualquier manera, era bastante raro. Para los humanos, las personas que se matan entre sí es una estadística de población. Tratan de detenerlo, pero el hecho es que las personas matándose entre sí es una constante en su sociedad. Si los humanos fueran integrados en la Unión, la cantidad de muertes que causarían, no, eso no podía permitirse. Y esto ni siquiera comenzaba a abordar su política sobre armas nucleares. Aquí, tales cosas son secretos oscuros de los cuales solo los intrépidos conocen su existencia, mantenidas como un último recurso cuando todas las demás opciones se agotan contra una amenaza crítica. Y los humanos tienen tantas que están listas para obliterar su propio mundo con solo presionar un botón. La naturaleza de la humanidad anulaba sin esfuerzo todas las intenciones de paz que afirmaban albergar. Sus acciones hablaban mucho más fuerte que cualquier palabra que pudieran tener para decir. Los humanos son una amenaza. Los intrépidos deben contenerlos o erradicarlos para la seguridad de la unión de especies. El capitán vio aparecer una solicitud de uno de los investigadores en su terminal y la examinó. Quería probar las capacidades de combate del humano. Eso no sonaba como una gran idea,
ya que no podrían medir su fuerza ofensiva sin poner en peligro a la tripulación. Ah, querían ponerlo en la cámara del Gliscree. El capitán se estabilizó. El aislamiento en la celda de esa criatura debería significar que no podría detectar su mente desde tan lejos, pero aún así, ese monstruo era la otra criatura a bordo que tenían que contener, y estaba agradecido de que otro grupo de intrépidos tuviera que pasar por el proceso de ponerlo en la celda. Eran notoriamente difíciles de matar y casi imposibles de capturar vivos, y lo peor de todo, se alimentaban del miedo de todos los seres cercanos. Una bestia nebulosa que cambiaba de forma, asumiendo formas de pesadilla, extraídas de los fragmentos de terror en el fondo de tu mente. El equipo de investigación quería arrojar al humano con él. Dijeron que proporcionaría un indicador de cómo reaccionaría un humano ante amenazas externas. Y después de ver la historia y la sociedad humana, dijeron que debía descubrirse en qué pesadilla depravada se convertiría la criatura que lo aterrorizara. Se necesitaba saber a qué tenía miedo algo como eso. Simon despertó aturdido y miró a la habitación en la que se encontraba, que parecía mayormente igual a la anterior. ¿Por qué me movieron?, preguntó en voz alta. Su reflexión fue interrumpida por el sonido de algo detrás de él. No podía identificar el sonido. ¿Habrá alguien más en la habitación conmigo? ¿Estarán bien? Espero poder hablar con ellos o algo. Estaba empezando a ponerse muy solitario estar atrapado en una caja de metal por tanto tiempo. Se dio la vuelta y jadeó al ver al animal del otro lado de la habitación. Ha alcanzado un estado amorfo. Parece que no está teniendo datos de nadie más. Pongan al humano adentro. Parece que se está volviendo más pequeño. ¿Qué cosa pequeña lo aterrorizaría que no sería peor que una forma más grande? ¿Qué es eso? Eso no parece amenazante. ¿En realidad le tiene miedo a eso? ¡Perrito! El humano gritó en voz alta y el cachorro se lanzó hacia él. Extendió los brazos y el perrito saltó a su regazo. Lo acarició con entusiasmo y el cachorro levantó sus patas en su pecho para lamerle la cara con igual entusiasmo. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Tú lo eres. El humano se rió mientras hacía que el cachorro se diera vueltas y le rascaba la barriga. Estar atrapado en una habitación casi sin características durante unos días había desgastado severamente sus nervios, y el alivio de tener algo que le hiciera compañía era maravilloso. Punto de vista de la criatura. La criatura sintió otra mente en la habitación. La criatura acababa de salir de su lapso mental. Aún no era consciente de la existencia del extraño. No había rastro del extraño en sí mismo en la mente del extraño, por lo que la criatura no tomó ninguna forma. Eso necesitaba cambiar. El extraño ha sido alertado de la presencia de la criatura. Quiere ver la forma de la criatura para decidir qué piensa. Pero debe el extraño decidir qué piensa para que la criatura tome una forma. La criatura solo tiene rastros con qué trabajar. ¿El extraño tiene preocupación? Este solo anhela compañía. Espera que la criatura sea una amiga. La criatura nunca ha visto que esto suceda antes. Ningún otro extraño ha querido algo así. El primer extraño tenía una forma de riesgo desconocida en su mente, no del todo consciente de la naturaleza exacta de la criatura. Cuando la criatura reaccionó a eso, entonces el primero pensó en esta como un peligro definitivo. Así que la criatura se convirtió en un peligro definitivo, tomando la primera forma que pudo encontrar en la mente del primer extraño, un depredador, uno destinado a cazar. El primer extraño confirmó que eso es lo que la criatura era, así que la criatura lo cazó. Vinieron más mentes de otros extraños, y aunque todos tenían diferentes formas específicas que pensaban en la criatura, todos tenían la misma idea general, una palabra: Gliscree. La criatura no se preocupaba por el nombre, pero sabía lo que significaba. La criatura siempre fue una amenaza para ellos, letal y despiadada.
Pero este nuevo extraño no pensaba así. No sabía qué pensar de la criatura, pero sus pensamientos se inclinaban hacia la esperanza de un compañero. ¿Qué forma era un compañero para el extraño? ¿Qué forma potencial debía tomar? La forma en la memoria del nuevo extraño tiene algunos nombres. Uno es el mejor amigo del nuevo extraño. La criatura no se preocupaba mucho por los nombres, pero esto parecía indicar la cosa correcta para formar. Formar como un tipo más pequeño de la criatura parecía una buena elección para las expectativas del nuevo extraño. La criatura tiene esta forma. El extraño, ¿qué piensa? ¿Es esta la forma del mejor amigo del extraño? Soy su mejor amigo. Él está feliz de verme. Él me ama. Soy una criatura para ser amada. Es tan divertido jugar con él. Hace cosquillas. Se siente bien. Amigo. Tú eres amigo. El capitán observaba desde su puesto de mando. ¿Qué? Eso nunca ha pasado antes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Siempre ha respondido con violencia con todos los demás sujetos, aterrorizando a sus víctimas antes de acabar con ellas, o yendo directamente al asesinato cuando los escuadrones lo atacan. ¿Por qué está jugando así? No entiendo. Esto no me gusta. ¿Cómo es que el humano se lleva bien con esa cosa? Incluso otros monstruos son masacrados por ella. Esto es malo. Necesitamos llamar a un escuadrón para estar listos en caso de que algo salga mal. Y algo va a salir mal. Puedo sentirlo. Puede sentir. No. La criatura puede sentir el miedo de otros extraños hacia el amigo. La criatura todavía siente el amor del amigo, pero otros están cerca. Otros tienen miedo del amigo y la criatura. Están cerca. El amigo necesita escapar, llegar a los otros como él. El amigo no puede escapar. Los que lo atraparon no lo permitirán, ¿verdad? Pero los otros extraños afuera, todos temen que ambos escapen, tantos de ellos pensando lo mismo, que el amigo podría escapar. Están tratando de no pensarlo, pero ¿cómo pueden pensar que el amigo no escapará? Si el amigo no pudiera escapar, no estarían asustados. El amigo sí puede escapar y lo hará. Abrirá la puerta y se enfrentará a los extraños. La forma se vuelve más nebulosa. Esta no es una forma específica. La puerta está abierta. Sus mentes están confundidas. El Grizzly está libre. ¿Qué forma tomará para esta masacre? Tantas mentes, cada una clamando sus mayores terrores en sus esfuerzos por reprimir esos pensamientos. ¿Cuál elegir? Arrastrar, deslizar, acorazado, imponente, aplastante, rápido, visceral, perforante y venenoso. Perrito. ¿Qué? Quiero al perrito de vuelta. El Grisky se había olvidado sobre esa figura. ¿Cómo lo había llamado el amigo hace un momento? El Grisky mantuvo en consideración a esa voz por sobre todo, pero no podía complacerlo. Era un ser de terror, una cosa de pesadillas. Sin embargo, podía mantener los aspectos caninos. El humano vio que el cachorro había dejado de jugar. Parecía estar luchando consigo mismo, con algo. Observó cómo su forma se volvía más borrosa e indefinida. ¿Qué estaba pasando? Escuchó trazas de sonido fuera de las celdas, los ruidos de equipo militar y voces alienígenas afuera, al lado de una puerta, salvo por algunas costuras finas. Parecía igual al resto de las paredes de la habitación. El cachorro ya no era reconocible como tal. Una neblina borrosa de color púrpura había crecido más que él. Se acercó a la puerta. La puerta se arrugó en la costura y fue arrancada, revelando un gran número de soldados alienígenas esperando. El humano sintió el miedo en el ambiente. Vio la cosa mientras tocaba brevemente contornos vagos de varias formas insidiosas. Estaba tomando la forma en la que la gente piensa de él. Se dio cuenta, de repente. Para el humano terminó como un cachorro. Para ellos... Perrito, por favor, quiero el perrito de vuelta. Quizás él podría convertir a la criatura en algo menos peligroso. Observó cómo regresaba a una forma cuadrúpeda, pero no era la misma. Era el doble de su altura. Su boca estaba llena de dientes del tamaño de su antebrazo, y sus ojos parecían estar encendidos con llamas.
Las únicas palabras que tenía para describirlo era sabueso infernal. No sabía qué pensar. El disparo de un arma llamó la atención de casi todos los presentes, sin embargo, no la del chico. Estaba más distraído por el dolor agudo y punzante en su estómago. La lucha era inminente, por lo que el proyectil disparado temprano por un soldado nervioso no fue exactamente mal visto. El objetivo también tenía sentido. El humano se había hecho amigo del Grizzly. No estaba interesado en tener sorpresas desagradables. ¿Quién sabe qué podría hacer alguien que pudiera controlar la forma de esa criatura de esa manera? Pero ser un muerto no tiene pensamientos para que esta monstruosidad los use. El Grizzly vio a su amigo a su lado empezar a exudar color rojo. Sus pies se volvieron inestables. Sintió el miedo de su amigo. ¿Estaba empezando a pensar en la criatura de la misma manera que los demás? El amigo puso sus ojos en su herida y luego en el Grizzly. Había tristeza, había arrepentimiento. ¿Sus pensamientos sobre el Grizzly eran todavía de un cachorro? Entonces, ¿cuáles eran las otras emociones? Temía perderlo. Estaba triste por no poder tener más momentos como cuando había sido un cachorro. Lamentaba haberse puesto en peligro. ¿Por qué razón? El Grizzly podía sentir que sus emociones estaban impulsadas por la compañía, por el vínculo que habían formado tan rápidamente. Tenían un vínculo. El Grizzly tenía que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué podría hacer? Tenía que salvarlo. Pero no podía hacer nada. No podía curar. Ni siquiera su amigo pensaba que podía. Los pensamientos de los otros sobre el amigo eran los mismos que los pensamientos sobre el Grizzly. Los intrépidos observaron cómo la criatura de pesadilla se giraba hacia el humano en sus últimos momentos. Parece que su fachada de control se había roto, y ahora sentía su miedo. Su forma se convirtió en esa neblina púrpura amorfa por un segundo, antes de que un tentáculo se extendiera y envolviera al humano. Con un grito sorprendido, las tropas se reenfocaron en el Grizzly, mientras se separaba de la neblina que había tragado al humano y se reformaba en esa bestia con ojos llameantes. Pero la neblina no se disipó. Eso no estaba bien. Los Grizzly no podían controlar dos piezas separadas de sí mismo, y este definitivamente no estaba en reproducción para multiplicar su conciencia. La neblina no podía mantenerse sin algo que la guiara. Tendría que disiparse pronto. Pero hizo lo contrario. Comenzó a tomar forma. El humano estaba de vuelta, pero ahora estaba vestido de pies a cabeza, con un extraño traje de armadura, con un grueso visor, con un solo indicio del rostro detrás. Tenía una malevolencia espantosa. Aparentemente, la criatura se había convertido en un simbionte con un Grizzly. Había roto la disciplina de los soldados, y los pensamientos de su inminente desaparición corrían desenfrenados. Estoy vivo. El disparo en el estómago apenas duele. Ellos están aterrorizados. La herida que recibí es como si no estuviera herido. ¿Me salvó de alguna manera? Logró dividir una parte de sí mismo y me permitió usarlo, vincularme a él. Eso me hace tan bien como él. ¿Usó inspiración en mi mente para esta forma? Este traje, armadura. Sin embargo, ¿qué hizo? Estoy usando una armadura de algún tipo. Parece bastante voluminosa. No estoy seguro de qué va en el color. Parece chocar con la cosa del sabueso infernal. Ah, bueno. Definitivamente choca con la forma del sabueso infernal por un par de razones. El lobo monstruoso se giró para encarar a los intrépidos. El humano levantó la mano para acariciar el costado de su cuello y habló. Excepto por los gritos de pánico que seguirían rápidamente, esas fueron las últimas palabras que el escuadrón escuchó. Las únicas cosas que ellos temen somos nosotros. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.